José Luis, Sí, Nancy, ¿estás ¿vas a ahí? empezar o ya acabó? Va a empezar. Por favor, no sé por qué te conectaste ahí, salte de ahí, por favor. Entra por Facebook. Ok, bye. Gracias. A ver. Ok. Muy buenas noches a todos ustedes. Les saluda José Luis Rodríguez. El día de hoy vamos a dar comienzo a nuestro tercer programa denominado Fe y Razón. Como se los habíamos prometido a ustedes, el día de hoy pues va a ser muy especial porque nos va a acompañar desde Argentina el médico Leandro Javier Rodríguez Lastra. El doctor ha tenido a bien aceptar esta invitación para todos ustedes. Y bueno, pues se los voy a presentar, voy a leer un poco de su currículum, y después vamos a pedirle a él, bueno, vamos a hacer que él se presente a sí mismo. Tengo el gusto, bueno, de presentarles al doctor, médico argentino, graduado en 2010 por la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Cuenta él con el título de médico, además con la especialidad en tocoginecología, misma que adquirió en el año 2015 y que le ha permitido desempeñar el cargo de jefe de residentes en el Hospital HZGA Dr. Lucio Meléndez Adrogué, en la provincia de Buenos Aires. El doctor, bueno, pues tiene un importante testimonio que contarles y pues quién mejor que él para que se presente. Les vamos a pedir de favor que pues lo escuchemos con atención. Hola, ¿qué tal? Ahorita, doctor, permítame. Estamos. Vamos a proyectar su Perfecto. presentación. ¿Cómo no, cómo no? Yo soy Leandro Javier Rodríguez Lastra, soy argentino, soy médico, soy agnóstico. ¿Pero acaso importa mi nombre? ¿Importa mi nacionalidad? ¿Importa mi profesión o mi religión? En definitiva, soy una muestra de lo que está ocurriendo cuando uno defiende la vida. Eso es lo que soy. Con eso alcanza. Es el tema. El tema de la vida, no importa quién seamos, no importa de dónde seamos y no importa nuestra profesión. Defendamos la vida, gente, es lo que tenemos que hacer. Breve síntesis de lo que me pasó. Después les tengo que contar lo que me pasó para que entiendan el porqué de todo esto. Trabajando como médico de guardia, un día llega una paciente con un embarazo de 5 meses, que era víctima de una organización delictiva de allá, de Río Negro y Neuquén, que inició un aborto clandestino. Y que además no solo fue víctima de esta organización, sino que había sido víctima de abuso, esta pobre chica. Pero ante el peligro que representaba esta situación para su salud y ante la posibilidad de que naciera un chico que iba a nacer vivo y que iba a vivir afuera del vientre materno,
que iba a generar muchas consecuencias para este chico. Este chico iba a salir enfermo, iba a terminar muy probablemente muy mal de salud. Entonces tomó una determinación. Esta determinación que es la que me quiero reprochar como delito. Defendí la vida de 2 personas. Muy bien, doctor, pues sea usted bienvenido a este programa, Fe y Razón. Pues es un gusto de verdad tenerlo entre nosotros, compartiendo el día de hoy. ¿Algo que agregar a esta presentación que usted hizo? ¿Qué sucedió? Ante todo, un gran saludo para todos los que están compartiendo este momento con nosotros. Y después de esta presentación, que bueno, oportunamente diera en el Congreso de la Nación, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en motivo de una de las tantas marchas que se han organizado aquí en Buenos Aires en defensa de la vida. Hay poco para agregar, definitivamente, comenzando por lo más elemental, que es lo que usted decía muy claramente, que tiene que ver con mi currículum personal, mi formación, mi historia. Lamentablemente me he convertido en un ícono de hasta dónde puede llegar la persecución de estos movimientos que intentan establecer el aborto. No ya en Argentina solamente, sino en toda Latinoamérica. Y es muy preocupante esta realidad que estamos viviendo. Sin embargo, rescato yo que en ese afán de generar en mi persona un enemigo público, contrariamente a esta intención, bueno, por suerte la gente ha tomado conciencia de lo que es lo que está pasando y se ha generado una reacción opuesta. No podría decir que es loable todo lo que me ha ocurrido porque ha sido muy difícil, pero sí es loable el apoyo de tanta gente, sobre todo tanta gente que a pesar de reconocer lo duro que es tomar una postura de este tipo, tiene el valor de seguir este camino que, como decía recién, es en defensa de la vida. No se trata acá de ninguna cuestión egoísta, ni mucho menos. Estamos hablando de la vida y sobre todo de la vida de los más indefensos, aquellos que no tienen voz, no se pueden defender. Así que siempre digo que más allá de lo malo que me ha tocado vivir, poder formar parte de este movimiento que defiende la vida, para mí es un gran orgullo. Muchas gracias, doctor. Mire, me tomé el atrevimiento de invitar a este mismo programa a Nancy Cordero. Nancy Cordero es una líder provida aquí en el estado de Hidalgo. Enfrentó de manera directa al Congreso del Estado de Hidalgo el año próximo pasado, en donde pues la presión por la justificación para la implementación del aborto, denominándolo como interrupción legal del embarazo, pues optó por cofundar con otras personas, incluido su servidor, un movimiento llamado Juntos Custodiando la Vida. Nancy pues ha sido atacada también, ha sido criticada fervientemente por los que admiran la conducta de suprimir la vida del ser que más silenciado, del ser más indefenso. Y bueno, pues aquí está Nancy, pues te presento al doctor. El programa está dedicado a usted, doctor. Sin embargo, le pedí a Nancy, pues para que de alguna manera conozca acerca de su valía, acerca de sus acciones, y para que pues ella me decía, necesitamos héroes. Y en ese tenor de los héroes que necesitamos, me tomé aquí el gusto de encontrar una lectura que habla del heroísmo. Este discurso lo dio un escocés llamado Thomas Carlyle, donde pues él cita lo siguiente: la historia universal
El relato de lo que ha hecho el hombre en el mundo es en el fondo la historia de los grandes hombres que aquí trabajaron. Ellos fueron los jefes de los hombres, los forjadores, los moldes y en un sentido amplio los creadores de cuanto ha ejecutado o logrado la humanidad. Para este escocés, bueno, se dará usted cuenta de que dice él que realmente la historia está hecha por los hombres. En contraposición a Carlyle, bueno, está el pensamiento de Emerson, que cita que no son los grandes hombres, sino que estos grandes son los que cambian la historia, sino que es las circunstancias las que hacen que nazcan estos hombres. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, para iniciar esta charla, si usted se siente un héroe o si cree que las circunstancias son las que lo han orillado a darle notoriedad en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, honestamente sería una falta total de humildad considerarme un héroe. Yo no considero que mi conducta haya sido de héroe. Siempre sostuve, aún frente en el estrado de la justicia, sostuve que yo solamente intenté proteger la vida, intenté proteger la salud de una madre y de su hijo. No me tomé esa conducta como de héroe en ese momento. Sí es cierto que a partir de las acusaciones, a partir de verme enfrentado a un sistema muy, muy poderoso, no solo poderoso desde lo político, poderoso desde lo económico, poderoso desde lo ideológico, desde lo cultural, dado que tienen manejo de cada una de estas áreas, de cada una de estos elementos en particular. Verme enfrentado a este monstruo enorme, realmente, bueno, requiere, la verdad, de un valor que no sabía que podía encontrarlo. Pero aún así, puedo afirmar que no se trata del valor mío propio personal, porque si yo no hubiera contado con el acompañamiento de mi familia, por sobre todas las cosas, si no hubiera contado con el acompañamiento de tanta gente que se ha sumado a esta lucha, si no hubiera contado con el apoyo aún hasta trascendiendo fronteras, esto no hubiera podido, yo no hubiera podido salir adelante. No es porque no me considero una persona fuerte, sino porque las fuerzas de uno tienen un límite y estar ser preso de una injusticia de esta magnitud frente a un enemigo de esta magnitud no es para cualquiera. Así que sí, puedo decir, sin temor a caer en la soberbia, de que me considero una persona fuerte. Pero como dije recién, esa fortaleza no es solamente mía, esa fortaleza es compartida con muchísima gente. De manera que las circunstancias me han llevado a esto, sí. Pero creo que en mi caso personal no se trata solamente de mí, de mi nombre, sino se trata de muchísima gente que sintió este golpe en su propia piel, sintió que le estaban golpeando en su cara con toda esta injusticia y se alineó en pos de lograr justicia, en pos de la defensa de la vida, y eso es algo enorme. No creo que esté bueno en este contexto buscar personalismos y decir todo es gracias a nadie, y mucho menos gracias a mí. Esto es gracias a toda la gente de bien que valora la vida y que quiere que la vida se respete. Muy bien, doctor. Bueno, le comento, este es un programa realizado por gente católica. Nosotros somos muy dados a orar, a pedirle a Dios, a pedirle que se manifieste en nuestras vidas. Hemos creído que hemos encontrado el sentido de nuestras vidas. Me llama mucho la atención que usted se haya presentado en esa plaza como agnóstico. ¿Qué opinión le da a usted todas estas personas que, como usted, carecen de fe, pero encuentran un sentido más razonable en sus acciones
a lo que el día de hoy estamos viviendo en el mundo cuando nos dicen de qué manera debemos de pensar, de qué manera debemos de actuar. Yo soy admirador de usted, seguí el juicio, su servidor es abogado, y tuve la oportunidad de escuchar algunas de las razones del juez que me parecieron totalmente absurdas, porque el valor de la persona que lo acusa a usted fue superior su dicho al principio jurídico que se llama indubio pro reo, que quiere decir que cuando haya duda debe de fallarse a favor de la persona que está siendo juzgada. Sin embargo, por principio ideológico, perspectiva de género, le dieron la razón a ella cuando no había mayor prueba que afirmar que usted no hizo el trabajo que ella le pidió, pese a lo que usted dijo. ¿Qué opinión tiene usted como agnóstico, como profesionista? Recuerdo que en esa audiencia usted decía, en su alegato final decía, me juzgan por mi conducta médica. ¿Qué opinión le da a usted, doctor? Bien, el hecho de mis convicciones religiosas no considero que tenga ninguna influencia en las convicciones éticas o morales. Es decir, acá, como dije recién, se trata de la defensa de la vida, de luchar por justicia, y esto trasciende religiones. Yo estoy muy agradecido a la gente de las distintas religiones porque puedo asegurarle que cuando salía del juzgado y me encontraba en la calle con una multitud de gente, y esta gente era de distintos credos, era evangélicos de cada una de las iglesias evangélicas, había católicos, etcétera, y los veía que después de tantas discusiones que son inherentes a las cuestiones religiosas, estaban unidos atrás de una causa en esa situación apoyándome a mí, pero significaba mucho más que el apoyo al doctor Rodríguez Lastra esto. Significaba una reivindicación en la convicción, en la defensa de la vida. Entonces, esto deja bien en claro de que no es una cuestión religiosa, no es una cuestión que uno tenga que vivir bajo un dogma para defender la vida. Sí es una cuestión de tomar conciencia, de asumir que no podemos dejar que se nos obligue a hacer cosas que no estamos dispuestos a hacer. Tampoco podemos dejar, como usted decía bien, que nos inculquen ideas como si fuésemos corderos que se nos adoctrina, para que terminemos repitiendo como loros sin pensar lo que decimos, lo que se nos transmite desde los medios masivos de comunicación o de lo que se nos transmite desde otros ámbitos que tienen intereses claramente opuestos a los que podemos nosotros considerar como intereses loables. De manera que, insisto una vez más, esto trasciende todo tipo de religiones. Esta vivencia, sinceramente, me ha hecho reconocer el valor de esa energía espiritual, le llamo yo, porque en cada abrazo, en cada palmada, en cada manifestación de mensajes en las redes sociales, etcétera, cuando me dice, doctor, rezamos por usted, doctor, oramos por usted, cuando me encuentro entre grupos de gente religiosa que me dice, nosotros nos juntamos para orar por usted, eso es realmente muy emocionante. Con esto no quiero faltar al respeto a los creyentes, pero debo admitir que emociona muchísimo, porque uno sabe que la oración es el arma más poderosa que tienen los creyentes, es el acercamiento al Dios, a su creencia máxima, y que utilicen eso para ayudarme, para apoyarme. La verdad que es muy difícil de describir, es muy difícil de transmitirles a ustedes la satisfacción que se siente. Y eso me lo ha enseñado el proceso que me ha tocado pasar, el estar
frente a frente, cara a cara con el poder de lo espiritual. Así que estoy muy agradecido de eso también. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quisiera presentarle aquí a Nancy. Nancy, ¿quisieras comentarle algo aquí al doctor? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. La verdad, me siento súper bendecida, privilegiada por Dios, por tener la oportunidad de estar platicando con usted. Pues mi nombre es Nancy Cordero para servirle. Soy de aquí de Hidalgo, aquí tiene su casa. Porque yo recuerdo cuando todo su proceso que usted estaba viviendo, la verdad es que de manera muy personal te da impotencia, ¿no? O sea, yo sentía cómo lo puedo ayudar desde aquí, ¿no? Tan lejos, o sea, ¿qué poder hacer? Te da coraje, ¿no? Que las leyes que deberían servir para defender los derechos no se, o sea, no se apliquen, sea todo lo opuesto, ¿no? Que todo está al revés y sobre todo en temas como es la ciencia, ¿no? La medicina, que pues son áreas que pues los que no somos doctores no, pues nos sentimos limitados, ¿no? En esa parte de conocimiento, pero que al tocarle a un médico como usted, ¿no? Que está en ese ramo donde pues ustedes conocen más hasta a veces los mismos que hacen las leyes, que no son médicos, ¿no? Que muchas veces están en el área legal, y que ustedes tienen la razón hablando de ciencia y lo ataquen. Para mí sí fue algo muy impotente y como usted lo dice, ¿no? En estas partes cuando a veces humanamente estamos limitados, pues entra esta parte no espiritual, de orar, ¿no? Orar por usted desde donde estábamos, digo, lo que luego se podía hacer por redes, ¿no? Humanamente, pero sí, la verdad me siento muy agradecida. Le agradezco a Dios que me deje estar en este momento. Le agradezco a José Luis que me haya hecho la invitación. De hecho, le agradezco igual cuando hicimos la marcha aquí en Hidalgo, porque se pensaba, era un hecho que se legalizaba el aborto aquí, era imposible, era un milagro que, digo, para los que somos católicos lo creemos, ¿no? Que también la Virgen fue quien intercedió, pero era imposible. Y le agradezco el video que usted hizo porque nos ayudó igual a convocar. Muchas gracias. Me da gusto podérselo decir personalmente. Y me gustaría, no sé qué usted podría decirle a las personas que son médicos, estudiantes que están en esta área, porque yo conozco varios, que como a lo mejor nosotros, algunos estamos en la iglesia, y es que te minimizan, te ofenden, ¿no? Porque te dicen que tú eres religioso, católico y que no sabes, ¿no? Y me sorprende ver que es gente que está estudiando, o sea, que está estudiando medicina, que la defensa de la vida no tiene también que ver igual nada más solo con cuestiones religiosas, es científico, es legal. Entonces, ¿qué mensaje usted le podría dar a todos, sobre todo igual estudiantes y médicos, que pues la defensa de la vida es algo y es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que que desde el momento que se concibe es un individuo, es un ser humano? ¿Qué mensaje podría darles usted? Porque como usted igual comenta, ¿no? En esta parte de la fe, pues digo, tiene un gran peso lo que usted dice, porque para estas personas que no tienen igual alguna afinidad, ¿no? Con alguna religión, pues, ¿qué podría decirles este mensaje? Bueno, sencillamente, nosotros sabemos bien, basándonos puramente en lo científico, sabemos bien cuándo comienza la vida, sabemos bien la importancia de cuidar la vida y tal vez hayamos perdido en algún momento con tanto adoctrinamiento, tal vez hayamos perdido cuál era el norte a la hora de que nosotros decidiéramos estudiar una ciencia tan noble como es la medicina, que en definitiva redunda en cuidar la salud y en cuidar la vida. Si ese fue el motor nuestro al principio para que nos dediquemos a una carrera tan larga, tan difícil, tan ardua, y derrochamos perdemos ese norte en virtud de cuestiones ideológicas, estamos dejando caer muchísimo del valor
nuestro, del valor de nuestras convicciones y del valor de hacia dónde vamos a apuntar el destino de nuestras carreras, que en definitiva es el sentido de nuestras vidas. Porque si uno decidió ser médico, difícilmente una persona que sea médica cambie su profesión en el medio de la nada y se ponga, no sé, un negocio de venta de autos. No, es muy difícil. Tenemos esa convicción de seguir atrás de lo que nos llevó. Y si perdemos eso, estamos perdiendo muchísimo el sentido de nuestras vidas. Está bien, entiendo, es muy difícil cuando el adoctrinamiento es como una gota quebrada a la roca, ¿no? Y es permanente, permanente, y uno hasta sin querer, y lo digo asumiendo lo que a mí mismo me ha pasado. ¿Por qué? Yo me he formado en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento no había adoctrinamiento, y siempre fui de destacar a aquellos docentes que no me transmitían una ideología en particular, sino que me invitaban a reflexionar. Y recuerdo cuando ciertos docentes, sobre todo en materias como bioética o medicina legal, eh, eh, empezaban con ciertas provocaciones en cuanto a las posturas pro vida y pro aborto, ¿no? Y eso genera en nosotros como estudiantes una curiosidad, y esa curiosidad se nutre del conocimiento. Y en la medida que nosotros vayamos leyendo y vayamos aprendiendo y vayamos interpretando cuáles son las distintas alternativas de por qué no mirar solamente lo que me está marcando el docente en el pizarrón, sino llegar a casa y buscar la otra postura, eso nos va a permitir tener un conocimiento más acabado y más profundo. Mi mensaje sobre todo hacia los estudiantes es ese. Estoy de acuerdo con que es muy difícil ir contra tanto adoctrinamiento, pero somos nosotros, si nos consideramos seres pensantes, si consideramos que tenemos la capacidad de seguir una carrera tan difícil, esa misma capacidad la tenemos que usar para conseguir nuestro propio criterio. Es fundamental tener nuestro propio criterio. Vamos a evitar todo este tipo de presiones y vamos, sobre todas las cosas, a hacer valer nuestros derechos. Y si en el día de mañana le tenemos que decir a nuestro superior, hasta acá llegamos, conmigo no cuenten para determinadas cuestiones, lo vamos a decir porque tenemos todos los fundamentos, no solamente los conocimientos científicos, sino tenemos los fundamentos para hacer valer nuestro criterio. Y eso es fundamental, y eso lo tenemos que llevar a la práctica siempre. Y sobre todo a los colegas que hoy en día también se ven presionados por estas cuestiones. Bueno, colegas, tenemos que hacer respetar nuestro derecho. Tenemos el derecho, que es un derecho humano, a la libertad de conciencia. Tenemos derecho a ser objetores de conciencia y a decir, esta práctica yo no la hago, yo no voy a ser funcional a una política de exterminio, que en definitiva no, el genocidio del aborto es innegable. Aquí en la Argentina, un ministro de Salud tuvo la desafortunada idea de comparar al aborto con el genocidio, y no pudo salir de esa encrucijada porque realmente el aborto es un genocidio. De manera que si nosotros razonamos y hacemos valer como trabajadores nuestros derechos y como estudiante nos nutrimos de todas las opiniones para que nos hagan tener un criterio personal, eso va a ser un paso fundamental. Por otro lado, y hablando, haciendo referencia, Nancy, a lo que usted decía sobre la religión, es muy triste que hoy, en una época donde todo el mundo se llena la boca hablando de inclusión, de que todos somos iguales, etcétera, 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 a uno lo discriminen por sus creencias religiosas, siendo por sobre todas las cosas que
en toda Latinoamérica, la religión, sobre todo el catolicismo, ha sido la punta de lanza, no ha sido fundamental para nuestra cultura. De manera que es muy triste, sin embargo, eso está pasando en todos lados. Considero, si se me permite esta pequeña nota al margen, considero que este ataque hacia la religión es necesario para la implementación del aborto. Es decir, el aborto implica necesariamente atacar a la religión, el aborto implica necesariamente invisibilizar ciertas realidades como el origen de la vida, como el ejemplo que acabo de dar recién de este ex ministro de Salud argentino que dijo eso. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de vida, porque si hablamos de vida, debemos reconocer como abortistas que el aborto es la muerte. Entonces, invisibilizar ciertas cosas y modificar términos son los tres patas fundamentales, el trípode fundamental de la política abortista. Combatir religión, invisibilizar y cambiar términos. No es aborto, es interrupción voluntaria del embarazo. Es aborto y el aborto es asesinato, le guste o no le guste a quien sea. Doctor, usted me hizo recordar en estos momentos al famoso Premio Nobel de la Paz, Jérôme Laudien. Jérôme Laudien le dieron el Nobel de la Paz porque descubrió el gen que describe todos los procesos del niño con Down. Un día él hizo ya la declaración de que la vida comenzaba en la concepción y le quitaron el Nobel. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, ¿qué ganó y qué perdió? Porque Jérôme Laudien perdió el Nobel, pero ahora va camino a los altares. Sin duda, algo ganó y algo perdió. Cuéntenos, doctor, por favor. La historia misma de la humanidad, ¿no? Siempre se pierden cosas, a veces que se pierden muchísimas cosas, pero bueno, poniendo en el balance cuántas se ganan. En lo personal, puedo asegurar que desde la pérdida, he perdido, por supuesto, desde lo económico. He visto a través de la persecución que se está viviendo aquí en la Argentina, de los sectores abortistas hacia los sectores pro vida. Yo puedo asegurarlo esto. Desde lo económico he perdido porque he perdido la posibilidad de trabajo y la posibilidad de avanzar en el trabajo. No he perdido desde mi formación, porque he aprovechado todo este tiempo para seguir haciendo cursos, seguir perfeccionándome, seguir mejorando desde mi profesión, que es, en definitiva, como dije recién, lo que elegí en su momento y lo que forma una parte muy importante de mi vida. Yo he estado 4 años en una residencia y esa residencia implicaba muchísimas guardias, esa residencia implicó apartarme de mis afectos, apartarme de muchísimas cosas, pero lo hice con muchísimo gusto porque, como dije recién, era un gran significado para mi vida. Así que de la misma manera aprovecho el tiempo que me han quitado de trabajo en perfeccionarme desde mis conocimientos. He perdido no mucho más que eso. Quisieron hacerme perder la libertad. Yo sigo peleando para que esto no ocurra. Si bien pesan sobre mí una sentencia que todavía no está firme, son 3 fallos que fueron en mi contra. En cada instancia fueron aumentando las voces a mi favor, pero no fueron suficientes para torcer este destino. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la primera sentencia, que fue un solo juez, en la segunda instancia fueron 3, un tribunal constituido por 3 jueces, de los cuales 1 votó a favor mío y 2 en contra. Esto llegó a la Corte Suprema de Río Negro, de la provincia que me acusaron, donde eran 5, 2 votaron a favor mío, 3 en contra. Por lo tanto, está habiendo una cierta concientización o hay
jueces, si se quiere tomar de esta manera, que están manifestándose de una manera distinta a la ideológica, y eso es muy bueno y eso es muy optimista, pero todavía falta. Bueno, esa parte sí, he perdido esa libertad, pero sigo peleando. Yo estoy seguro que voy a conseguir revertir esta situación. Pero me quedo con lo que he ganado, porque no solo he ganado, sino apuesto mucho hacia mejorar, ¿no? Apuesto mucho hacia adelante. He ganado, como dije recién, el apoyo de muchísima gente. Sostengo que ser atacado por una injusticia y contar con que haya tanta, pero muchísima gente que apoya, la verdad que no a cualquiera le pasa eso. Y yo estoy muy contento de vivir esta situación, muy contento de que por más que haya jueces, como dijo usted, con sentencias que no tienen ningún tipo de lógica, me intenten castigar el apoyo del resto, el apoyo del pueblo por sobre todas las cosas, es muy, muy gratificante. He ganado sobre todo respeto a mí mismo, saber que no me dejé torcer, no dejé no permití que me arrodillen frente al poder, y no me importa nada si tengo que volver a escupirles en la cara, y esto lo digo con el respeto que se merece esta gente, pero voy a seguir escupiendo en la cara una verdad. Y esta imagen de escupir suena feo, pero lo que es feo para ellos es la verdad dicha en la cara, sin ningún tipo de remordimientos y con las manos limpias. Para ellos es una gran ofensa. Por eso seguramente que ellos toman lo que yo digo como un escupitajo, como algo vil, como algo bajo. Sin embargo, lo hago desde mi profunda sinceridad, porque, insisto, estoy muy lejos de ser, no soy ni seré jamás dueño de la verdad, pero sí soy coherente con lo que creo. Y en esa coherencia voy a seguir gritando por reclamar mi libertad, y que en cierto modo es la libertad de mucha otra gente. Entonces, eso he ganado también, saber en cierto modo ponerme a prueba y verme que soy capaz, que puedo y mantenerme de pie frente a golpes tan duros. He ganado la unión tan grande de mi familia, si bien siempre conté con mi familia, pero en estas situaciones se siente todavía más la unión. He ganado la posibilidad de esto que estamos haciendo ahora, que haya gente, 5, 10, no importa si son 10.000 o 100, no me importa, pero que haya gente que a lo largo de Latinoamérica y más allá también estén escuchando y estén en cierto modo reflexionando de si realmente compartiendo o no mi criterio, si realmente les puedo ayudar a pensar, ayudar a tener un criterio personal. Eso es lo que puedo ganar. Y no es un logro personal, insisto, es un logro que es de todos, porque si todos nos vamos acercando un poquitito a la verdad, estamos ganando muchísimo. Y eso para mí es un triunfo dentro de todo lo malo que me tocó pasar. Lo demás, qué sé yo, mal que mal se podrá revertir. Considero que soy una persona muy dedicada a lo mío, y lo económico en algún momento tal vez llegará, y si no llega no importa, afortunadamente hambre no pasamos en casa, pero por supuesto que uno preferiría tener otra condición económica. No importa, hay cosas que suplen y pagan mucho más de lo que cualquiera puede imaginar, y de aquellas personas que intentan hacerme daño pueden imaginar que es lo que gano. Yo gano muchísimo más que el castigo que intentan imponer sobre mí. Muy bien, doctor. Mire, fíjese que hablaba usted ahorita de la gente,
Hay algunos saludos desde Colombia y de Argentina y de México. Por aquí está una gran luchadora de la vida en este momento conectada, que es Brenda Lourdes del Río. Ella le comenta que gracias por su valentía, doctor, estamos haciendo historia. Esto es la médula y la cúspide de los derechos humanos, lo que estamos viviendo. Pero hay un comentario aquí que me llamó mucho la atención porque creo que la conoce usted, Evangelina María Cepoli, que dice ella, como charlábamos, San Pablo, acordate lo que te dijo mami. Creo que la conoce usted. Sí, Y sí, bueno, sí. yo le quiero, antes de pasarle el micrófono a Nancy, hacer una reflexión porque como abogado tuve la oportunidad de leer la Constitución Argentina, porque por ahí me pedían algún comentario también respecto de algunos actos jurídicos en esta defensa de la vida, y me llamaba mucho la atención que la religión católica es la médula espinal de la Constitución Argentina, y también me llamó mucho la atención, pues, ¿no?, que ustedes firmaron el Pacto de San José sin restricción de la cláusula. Entonces estamos ante un problema en donde las leyes secundarias se quieren imponer a la Constitución, y por lo mismo yo estoy muy convencido que más adelante en esta lucha usted va a salir totalmente exonerado. Cuando un problema de una ley secundaria se antepone a una ley constitucional, debe prevalecer la ley general en todo caso sobre la secundaria. Y bueno, Nancy, no sé si tú quieres comentar algo más. Sí, sí me gustaría aprovechar, y bueno, como le comentaba José Luis, aquí en la página de Juntos Custodiando la Vida, pues es dirigida mucho a esta parte de evangelización, de ser un medio, ¿no? Para llevar, pues contribuir, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo a la salvación. Eh, Preguntarle, cuando usted estuvo desgraciadamente todo este tiempo eh, cuarteado, ¿no? Cuarteado de su libertad, que nos pudiera contar un poquito de su interior, ese proceso que fue sintiendo, de las ideas que usted tiene, de lo que usted piensa, de lo que usted cree, si hubo alguna, no sé, cómo fue todo este proceso y si hubo algún cambio de ideas, si nos gustaría Sí, compartirnos. por supuesto, Nancy. Hay algo que yo nunca oculto y que me parece fundamental que se sepa, tal como lo mencionaba recién la amiga Evangelina, una conversación que hemos tenido con su madre. Yo no era, en el momento que ocurrió todo esto, no era objetor de conciencia. De acuerdo al Código Penal argentino, había determinadas circunstancias en las que el aborto no era punible y eran circunstancias súper excepcionales. No tenía ninguna objeción al respecto, así que no era objetor de conciencia y si tenía que participar en algún aborto lo hacía. Eh, Siempre considerando al aborto como desde el punto de vista médico, nunca me pareció que los embarazos avanzados puedan considerarse abortos, porque desde el punto de vista médico no son abortos. Pero bueno, independientemente de eso, esa era mi convicción cuando ocurrió todo esto. Y por eso, en la medida que se fueron dando las circunstancias y en la medida que uno fue viendo cómo se iban levantando estos falsos testimonios en mi contra, falsos testimonios con un poder absolutamente débil, porque un falso testimonio era, por ejemplo, sí, porque usted, doctor, es católico. En primer lugar, no soy católico y si hubiera sido católico, ¿qué problema habría, no? Pero bueno, ese era el ataque por parte del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, haciendo o intentando hacer que una convicción religiosa, que en definitiva no había, fuera motivo de un delito, ¿no? Entre otras muchísimos ejemplos de lo que tenía enfrente y de lo preocupante que era hacia el futuro todo esto que se estaba armando, que se estaba estableciendo. Cuando
hablando con el abogado que tenía al principio de todo este proceso, que se llamaba Juan Pablo Piombo, que era un abogado defensor, un defensor público, y él me dice en su momento que se estaba poniendo muy difícil la defensa porque había muchísima presión política. Yo ahí me empecé a preocupar por demás, porque, a ver, ya no era una cuestión tan liviana en la cual uno podía decir, bueno, está claro de que yo, viene una paciente, yo actúo como médico y bueno, no hay mucho más para discutir porque el justificativo es meramente médico. Entonces, ese era lo que yo consideraba la mayor fuerza de mi argumento defensivo, ¿no? En mi defensa, digo. Eh, Sin embargo, todas estas cosas, como le decía recién, me fueron mostrando de que había más, había muchísimo más atrás de todo esto. Como le decía recién en el ejemplo o instando a los demás a buscar, a leer y a formarse y a tener otra mirada, ¿no? Bueno, a mí me pasó esto. Las circunstancias me obligaron a ver esa otra cara de la moneda, a ver que aquella o aquella falta de necesidad, yo no tenía ninguna necesidad de ser objetor de conciencia, no era cierto. Era fundamental expresar la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque me iba a ver envuelto y de hecho en su momento la mayoría de los médicos de la zona donde yo trabajaba, en la provincia de Río Negro, manifestaron su objeción de conciencia porque vieron que no, no es compatible el aborto en estos términos tan tremendos que se intenta implementar, no es compatible con la práctica médica. Así que esos fueron los cambios fundamentales que ha habido en mí. Pasar de una postura totalmente híbrida, donde no tenía ninguna posición tomada, a realmente subirme a una pelea en defensa de la vida, realmente asumir un compromiso en defensa de los que no tienen voz. Y bueno, tratar de aportar todo lo que pueda, lo humanamente posible para esta lucha. Por otro lado, como lo he mencionado recién, la mirada que uno tiene sobre las religiones, ¿no? Pensar que esa energía espiritual, como le llamo yo, solamente es aplicable para los que practican una religión y no. La religión o las religiones tienen esto muchas veces de solidario, de ser tan abiertos, que nos transmiten esas cosas a los que no compartimos iglesia, nos transmiten y nos llenan de todo esto. Y eso también es un cambio, debo admitir que no, eso también ha generado un cambio en mi visión de las cosas. Y, por supuesto, enfrentarme o tener a mi lado gente que maneja tanto la parte del derecho. De hecho, hasta he hecho una diplomatura en Derechos Humanos aquí en la Universidad Austral, en Argentina, por supuesto. Y eso, si se quiere, también suma la parte del conocimiento. Ya hasta manejar ciertas terminologías del derecho. Muchas veces bromeo con los abogados porque ¿quién hubiera dicho que un médico ginecólogo iba a hablar, a utilizar estas terminologías? Pero bueno, es una pequeñez, pero que también es cierta. Ha sumado a mi léxico y ha sumado, si se quiere, a mis conocimientos. Bueno, pero creo que es mínimo en comparación con los otros dos cambios tan importantes que hubo en mi vida. La postura frente a la defensa de la vida y la postura frente al valor espiritual. Doctor Leandro,
Le comento, hace unos días yo veía un programa en internet donde hacían referencia a que la producción de espermatozoides del hombre para el año 2046 va a llegar a un número de cero. En ese sentido, recordaba yo hace unos momentos la novela de Aldous Huxley, El mundo feliz, en donde los seres humanos ya no eran concebidos de la manera natural, sino a través de probetas. Hace unos días también, una conocida actriz, Sofía Vergara, tuvo una pelea judicial con su pareja. Ella gana la decisión de qué hacer con los eh, embriones que tienen ellos congelados. Y lo llamativo de esto es que yo quisiera saber, ¿qué opina usted de un mundo en donde la población esté en peligro de no crecer ante esta situación que nos avisan ya de los espermatozoides por cuestión de alimentos? ¿Qué visión tiene usted de la medicina dedicada a consentir en un momento dado la existencia de leyes como esta que justifican que podemos tener una vida digna como algo preferencial? Evitemos el matrimonio, eduquemos a nuestros hijos para que primero busquen la satisfacción material y posteriormente decidan si quieren o no casarse. Tenemos una ideología de género también que invita al ser humano a optar por el sexo que desea, y en algunos casos aquí en México, y ya vi un caso igual en Argentina, de dos personas que decían sentirse caballo. Hoy por hoy, pues hay jóvenes en el mundo, pero en un futuro vamos a ser viejitos. No sabemos quién va a mantener esas generaciones. Pero ¿qué futuro ve en la medicina en caso de que esta política ideológica se implemente a nivel mundial? Gracias. Bien, a ver, todas estas ideologías me parece que por su propio peso van a caer, van a desaparecer. No es muy dable pensar en un futuro en este contexto. Tampoco podemos ser tan etnocéntricos de pensar que somos un punto clave en la historia de la humanidad. La humanidad tiene muchísimos, muchísimos años y ha pasado por muchas circunstancias, y seguramente en algún momento de la civilización ha pasado algo parecido a lo que tenemos nosotros enfrente. Si bien ahora es preocupante porque pareciera que lo que pasa en Afganistán repercute en, no sé, en Alaska, y pareciera que no hay escapatoria a esta globalización. Sin embargo, yo tengo otra mirada de las cosas. A mí me parece que es imposible que esto pueda llevarse a cabo, porque si hay algo que destacó al hombre como género, ¿no? Al hombre como al humano, es que en cierto momento muestra una rebeldía. Y no creo que permitamos, tal vez alguna parte de las generaciones venideras permita esto, pero no van a ser toda la generación completa que permita que se nos someta a este tipo de cultura. Y esto va a permitir reivindicar nuevamente aquello que ahora se viene atacando tanto, que es la familia, que es el derecho a la vida. Se va a volver a eso, necesariamente, como los grandes eventos de la historia y estos movimientos pendulares de ir de un extremo al otro, ¿no? De ir de la segregación y la aniquilar grupos de humanos a integrar todos y nuevamente llevarnos hasta otro genocidio. Estos movimientos que yo llamo pendulares de la historia de la humanidad
son, como acabo de decir, movimientos. No hay una situación estanca y depende de nosotros que esto así sea. Yo tengo una particular mirada de lo que significa el ser latinoamericano, ¿no? Porque creo que somos uno de los pueblos más difícil de entender en el mundo, ¿no? Y digo por la pobreza en que estamos viviendo desde hace siglos, si se quiere, siendo uno de los continentes más ricos del mundo. A mí me parece y creo que va a ser así. En su momento vamos a tomar conciencia de nuestro poder como una gran comunidad, de nuestro poder, no solo, no hablo ni de poder militar, ni mucho menos, sino de un poder, si se quiere, social, para poder cambiar las cosas y salirnos de un orden impuesto o eh, de un adoctrinamiento globalizado y establecer los valores en los que fuimos formados. Usted acaba de decir bien que la propia Constitución de la Nación Argentina contempla la religión católica. Bueno, de la misma manera, en casi todos los países, no digo todos porque no me atrevo a asegurarlo con certeza, pero estoy seguro que casi todos los países, sobre todo latinoamericanos, tenemos valoramos la familia, valoramos la vida, valoramos el crecimiento desde ese lugar, ¿no? De manera que no creo que pueda implementarse, como dije recién, una idea contraria. La medicina, ¿cómo va a recibir ese impacto? Y va a estar en línea a lo que marque el rumbo de la sociedad. La medicina no está ajena a las presiones de la sociedad. Lo estamos viendo ahora con el tema aborto. ¿Quién hace, no sé, medio siglo, 40 años, hubiera imaginado que tantos médicos se iban a mirar con desdén el valor de la vida? Van a decir, bueno, si sale aborto, que salga aborto, y si van a cruzar de brazos. De manera que no corre independiente el camino de la medicina en sí con el de la sociedad. Por eso lo que debemos priorizar y lo que debemos apuntar es precisamente en enaltecer los valores desde la sociedad. Esto tiene que ser un cambio cultural que se va a contraponer a lo que se está imponiendo ahora. Y de esa manera vamos a lograr este cambio que yo digo. De esa manera no puede permitirse bajo ningún concepto otro tipo de ideas. Nancy, una última pregunta. Pues no, me gustaría aprovechar, mucha gente que nos está escuchando ahorita, pues son personas que desde su trinchera, pues están siendo valientes en defender la vida, la familia, y pues quién mayor ejemplo que usted, que ha sido muy valiente en defender sus convicciones, defender a los más inocentes, a los más indefensos que no tienen voz. Un mensaje que podría enviarles a todas las personas, pues para seguir motivándonos a no tener miedo y seguir luchando por lo que verdaderamente vale en esta vida. Bueno, ¿qué podría decir yo que no diga gente que realmente tiene la capacidad sobre todo del manejo de la dialéctica, el manejo del discurso? Soy simplemente, me defiendo, intento acercarle mis ideas, pero el mensaje es simplemente el siguiente: fuimos formados en una familia. La familia es la unidad mínima de la sociedad y es ahí donde se van a implementar los cambios que van a mejorar la sociedad. Esta sociedad que estamos viviendo hoy día, tan compleja, tan difícil y en cierto modo tan injusta,
tiene un origen y lo sabemos muy bien, porque cuando vemos determinadas noticias, pensamos enseguida, ¿y esa persona en qué clase de familia se crió? Cuando vemos asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, pensamos en eso. ¿Por qué pensamos en eso? Porque sabemos la importancia de la familia para establecer los valores fundamentales de las personas. Si fallamos en eso y si nos cruzamos de brazos y si no le damos importancia a eso, estamos fallando en lo fundamental. Es nuestro aporte fundamental, fortalecer la imagen familiar. Siempre en el contexto, por supuesto, de todo lo que sea beneficioso para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres, pero nunca renunciando a esos valores. Esos valores van a ser los que nos van a sacar adelante, esos valores van a ser lo que en definitiva harán caer todo tipo de intento de dominación sobre los pueblos. Allí reside la mayor fuerza. Por lo tanto, no tenemos que ceder en la defensa de la familia. Y cuando hablo de la defensa de la familia, va desde lo más pequeño, que es la vida cotidiana, pasa también por el derecho de los padres a exigir que se les dé el contenido en las escuelas que realmente debe ser, fuera de ideologías, pasa por reclamar ante las autoridades que así como la educación, la salud también es nuestro derecho y tiene que ser una salud integral, no apuntando a eliminar a nadie, sino incluir. Tenemos que incluir a todos y en esta inclusión están los niños y también están los niños por nacer. Tenemos que reclamar a nuestras autoridades por justicia, porque las autoridades nos tienen que proveer la posibilidad de vivir en libertad sin tener que temer de que por opinar de tal o cual manera o por tener tal o cual religión seamos perseguidos. Todo eso depende de nosotros, todo eso depende del tiempo que nos tomemos para compartir en familia y del compromiso que asumamos hacia afuera de nuestro hogar. Así que no bajemos los brazos. No es fácil, nadie dice que sea fácil. Y tampoco va a ser un éxito siempre. En algunas cosas no nos va a ir tan bien, se los digo con conocimiento de causa. Muchas veces no nos va a ir bien. Pero si nos mantenemos con nuestras convicciones, difícilmente nos hagan tropezar. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera ya más hacer una pequeña reflexión respecto a la última pregunta que le hice. Allá en 1984, estando en Chile, el Papa Juan Pablo II dio un discurso a los jóvenes de aquel tiempo, que éramos nosotros, en donde les decía, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero ese mundo acabará volviéndose en contra del hombre. Hoy por hoy estamos viendo planes de algunos grupos por cambiar la manera de pensar. Eso implica la destrucción inclusive de la religión. La religión es la que dio, como usted lo citaba hoy, eh, su gran cultura a Occidente, sobre todo a esta América Latina, viniendo desde España. Hoy vemos que hay una cierta venganza hacia España y hacia América por parte de estos grupos. Nos quieren cambiar la forma de pensar, de sentir, y también nos hemos dado cuenta de que pues tienen algunas agendas, las cuales ya son públicas. Se habla de este año, se habla del año 2030, se habla de la inteligencia artificial y se habla del transhumanismo. Está la capacidad tecnológica hoy del hombre que pues realmente quienes somos del común de la sociedad, pues estaríamos obrando en ese mundo futuro. Ya una casa la puede construir una sola persona. Ya hace poco me tocó ver cómo ya con una máquina de impresión 3D se puede hacer una mano funcional.
Y bueno, pues estamos enfrentando un futuro distópico para mucha gente. Me gusta lo que usted dijo, efectivamente, tenemos esa esperanza de que el hombre va a recapacitar y no va a trascender. Sin embargo, nosotros como creyentes, de antemano sabíamos que, porque está en nuestra Biblia, sabíamos que íbamos a ser perseguidos, no somos más que nuestro maestro. Y con esta reflexión, bueno, pues yo le quiero agradecer a usted su presencia, a Nancy también, aquí nuestra gran luchadora por la vida en el estado de Hidalgo, a quien te dio el gusto de acompañar en estas batallas. No somos nada más personas que teníamos curiosidad de conocernos, créanos, estamos conformando un plan de acción para detener todo esto que involucra no solamente a la medicina, al derecho, a la arquitectura, a la biología, como ciencias, y a todas las demás profesiones o oficios en donde exista un ser humano. Nos interesa porque consideramos que el ser humano tiene derecho a una vida digna desde antes de nacer hasta que muere. Y pues, doctor, le agradezco mucho de verdad el interés y la buena disposición con la que aceptó esta charla. Nancy, pues muchas gracias también por estar aquí. Y bueno, pues a todos nuestros videntes o televidentes, pues estamos en internet, pues les agradecemos también su presencia. Entre ellos, bueno, pues hay muchos saludos que quisiera yo mencionar. Está Eli HRTC, que menciona que lo más indignante de todo, que en Argentina hubo un caso donde la madre muere por un aborto legal y la doctora en cuestión quedó absuelta. Por otro lado, al doctor no lo denuncia la mujer a quien le salvó la vida, sino una diputado, que fue la que creó esa ley. Elizabeth Saúd dice que siempre será un placer escucharte. Lean, siempre adelante. Debe ser conocida suya. Sergio Carranza de México dice: viva la vida, saludos al doctor, a Nancy, y bueno, a José Luis. De Beverly Hills, bueno, así se llama en su nombre, acrónimo. Dice: gracias, doctor Leandro, por compartir con nosotros. Dios le bendiga siempre por la defensa de la familia. Que nuestra Madre Santísima le cuide y proteja por siempre. Adelita García Barbosa dice: gracias, doctor, por la coherencia de su vida con su profesión, la defensa de la vida. Dios le bendiga abundantemente. Quique Ríos, ¿lo está bien? Bueno, Joanny Rodríguez dice: compartamos esta entrevista para que lleve a los jóvenes que han sido confundidos. Por aquí tenemos también, bueno, y aquí ya no me salen más saludos, pero hay más comentarios que ya me quitó aquí mi teléfono, que no puedo leer, no sé por qué, pero doctor, algo que quiera usted agregar antes de que nos despidamos. Yo sé que usted es amigo del sacerdote desde que nos acompañó la vez pasada, el padre Jorge Hidalgo, que fue que nos presentó hace ya más de un año por indicaciones de WhatsApp, ¿verdad? Pero pues yo soy muy amigo del padre Jorge, creo que le puede dar razón de mí, y espero que nos considere también su amigo. Está usted invitado a México, nos gustaría mucho verlo por acá, que nos viniera a hablar directamente a las personas de aquí, porque siempre va a ser un aliciente escuchar a alguien cuerdo, coherente con lo que, con su labor que desarrolla en el campo profesional. Bueno, muchísimas gracias. No, simplemente agradecer a toda la gente que nos ha prestado este tiempito de su vida para compartir esta experiencia. Insisto que uno está muy lejos de considerarse dueño de la verdad, pero sí tiene el compromiso de llevar su postura para que los demás la puedan tomar, puedan reflexionar al respecto y sacar sus propias conclusiones, que es lo principal de todo esto. Si no, entraríamos en ese adoctrinamiento que me parece nefasto. Así que muy agradecido nuevamente, les digo a todos por el tiempo, muy agradecido por supuesto a ustedes, Nancy y José Luis, por tanta amabilidad. Para mí sería un placer visitarlos. Estoy muy contento de saber que se me puede recibir con los brazos abiertos y para mí es un honor. Creo que se pausó un poquito la... Se pausó. Yo estoy...
Bueno, simplemente terminar con Ya, eso. doctor. Contarles que la experiencia judicial la volcó mi abogado en un libro que se llama Cuando salvar vidas se convirtió en delito. Este libro salió a la venta y tiene como finalidad ayudar a una red de acompañamiento al embarazo vulnerable aquí en Argentina, 0800 Vida, está como 0800vida.org.com.ar, en internet lo pueden encontrar. Y bueno, ha servido para eso, de manera que, como dije recién, nos ha tocado pasar por alguna no muy buena, pero si hacemos de todo algo que ayude a los demás, está buenísimo. Así que todo para comentar eso, para que ojalá pueda llevar, ¿por qué no?, allá el libro y comentarlo entre la gente. Y si no, simplemente para compartir una charla en la cual uno aprende tanto, compartiendo estas vivencias con otras culturas, con aquella gente que vive tan lejos nuestro, y sin embargo hay tantas coincidencias en nuestra manera de pensar. Así que celebro eso y les mando simplemente un gran abrazo con mucho afecto al padre Jorge. Bueno, seguramente estará escuchando. Un gran abrazo y un placer enorme, como siempre. Muchísimas gracias. Él fue el doctor Leandro Rodríguez Lastra. Y nos estamos enlazando el próximo domingo, 8 de la noche, con una sorpresa, con un invitado como hoy de lujo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leandro. Gracias. Aquí tiene su casa y siempre será un gran bienvenido. abrazo. Gracias. Muchas gracias.